Muy buenos días, bienvenidos a una edición especial de Playoff, una edición extra. Os habíamos prometido que esta semana seguramente haríamos 2 entregas de Playoff. Tampoco ha habido muchísimas noticias fuera del Oviedo Baloncesto. En el Oviedo Baloncesto sí que las ha habido para poder hacer un programa, pero sí queríamos pues repasar lo que ha sido esa actualidad, lo que es la actualidad del Oviedo Baloncesto. Vamos a hablar de la presentación de Javi Rodríguez, vamos a hablar de la entrevista que concedió al diario El Comercio Guillermo Arenas publicada el pasado jueves, también otras noticias del OCB, y repasaremos un poquito del mercado del Aleboro, que sigue pues moviéndose evidentemente. Liga EVA no tenemos mucho de lo que hablar, pero sí comentaremos alguna cosa. Y bueno, antes que nada, como siempre, grabando este programa hoy domingo por la mañana, no es un horario para nada habitual en nosotros, pero bueno, antes de tomarnos el vermú, grabamos programa con el señor Julio Gutiérrez, que está además con el pelo recién cortado, ¿no? Pasaste por la peluquería. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Pues sí, días. pasé el pasado jueves por la peluquería, sí. Vinieron los indios. Vinieron los indios. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo llevas el día hoy? Porque ayer llevamos un par de días con mucho calor, sobre todo el viernes, ¿no? El viernes fue un día terrible. Sí, bueno, ayer con las nubes y tal, pues ayudó un poquitín a mitigar, pero bueno, están siendo, la verdad, unos días de mucho calor para estos territorios y, bueno, a pesar de todo, miedo me da pensar cómo estarán, no sé, de León para abajo, ¿no? Por ejemplo. Eso te iba a decir, porque hay sitios de España que están prácticamente a 40 grados, que eso yo creo que ya es insoportable. Yo siempre lo digo, en el caso de un calor extremo hablo de 30 grados por arriba. A un frío extremo, yo prefiero el frío extremo, me parece más fácil de combatir que el calor, tanto en la calle como en la casa. No, yo pienso lo mismo que tú, el calor, sobre todo a la hora incluso de dormir, de estar en una estancia, etcétera, muchas veces te limita mucho y la verdad es que eso que se suele decir que el calor te amodorra y te deja cao, pues yo creo que es rigurosamente cierto. Bueno, Julio, vamos a empezar a hablar de baloncesto, vamos a empezar a hablar de la Limer que ha habido baloncesto. El pasado jueves fue la presentación en las oficinas centrales de la Caja Rural de Asturias en Oviedo de Javi Rodríguez. Si bien esa presentación tuvo dos partes, primero hubo, porque tomó la palabra Héctor Galán y hubo una serie de preguntas a Héctor Galán y luego ya fue la propia intervención de Javi Rodríguez con también el turno de preguntas y respuestas por parte de los compañeros de la prensa. Yo prefiero empezar por la parte de Javi Rodríguez y luego vamos a tocar lo que dijo Héctor Galán y luego ya nos metemos en otros temas. Bueno, presentación de Javi Rodríguez. Yo tengo aquí varias notas y vamos a ir comentando si te parece un poquito, ¿vale? Él dijo que, bueno, hablando de que el contrato es por 3 años, él dijo que para él lo más importante era la confianza que había mostrado el club, o que en este caso, que muestre un club, ¿no? Porque luego lanzó una pullita contra Estudiantes cuando le preguntaron por lo del año pasado, el proyecto de Estudiantes, y dijo textualmente, había que ver si habría un proyecto en el Estudiantes. Hizo referencia a otros equipos que llevan años trabajando con un proyecto y que es lo que él busca y persigue y que agradece esa confianza del club. Bueno, yo creo que ese es un tema importante y ahí creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, todo lo que sea intentar dotar de estabilidad al club, pues es positivo. Lo que pasa es que yo también, bueno, a ese tema de las temporadas le saco un aspecto negativo que luego, si te parece, cuando comentemos un poquitín lo que dijo Héctor, pues te hago el matiz. Vale. También, bueno, habló de lo de ser el equipo con menos presupuesto. También eso lo tocó Héctor Galán. Hay temas que vamos a repetir, pero sí me quiero quedar con algunas frases que dijo Javi Rodríguez. Recordó sus tiempos de jugador en Manresa, cuando siempre el Manresa, yo creo que históricamente siempre es uno de los equipos con menos presupuesto y ha hecho grandes temporadas. Y dijo que ser el equipo con menos presupuesto no quiere decir que vayamos a ser los últimos, que hay que aceptar la realidad y que hay muchas ciudades, esta sí me gustó mucho esta frase, que hay que disfrutar de estar en Aleboro, que hay muchas ciudades que matarían por estar en Aleboro. Yo creo que esa sí que es ese comentario a mí me gustó mucho por parte de Javi y creo en pocas ocasiones a veces reflexionamos sobre lo que es estar en Aleboro y que hay que disfrutar de ello también en la medida de lo posible, pero claro, años como el año pasado no pudo ser jamás de disfrute, era de sufrimiento. Pero yo entiendo lo que él quiso decir y ahí lo comparto al 100%.
De hecho, yo muchas veces, al final de los partidos, durante otras temporadas, se lo he comentado muchas veces a Fernando Villavella, ¿no? Le iba a dar la enhorabuena y siempre le decía bueno, que había que disfrutar esto porque yo le comentaba que nunca sabes cuándo puede terminar, ¿no? Porque realmente, desgraciadamente, la realidad de los equipos es la que es y de algunos equipos más, ¿no? Entonces, hasta ahora ha sido años de muchísimo más disfrute que sufrimiento. La temporada pasada, en ese sentido, fue una excepción dolorosa porque, bueno, el sufrimiento fue en un grado importante. Lo que pasa es que, claro, como digo yo siempre, cuando te acostumbras a comer caviar, luego es muy difícil comer sardinas. Y claro, el Alimer Oviedo ya nos tiene acostumbrados a participar en la Liga Alep Oro, con lo cual lo vemos como algo que se tiene que producir y que es algo habitual. Realmente, si queremos pensar en el crecimiento del club, la realidad del Alimer Oviedo es que tiene que estar en la Liga Alep sí o sí. Lo que pasa es que eso, lógicamente, choca con otras realidades, básicamente desde el punto de vista económico, que yo creo que cercenan y que coartan bastante la posibilidad de que el club pueda seguir creciendo deportivamente. Bueno, sobre el tema, ya que hemos tocado muchas veces sobre las aportaciones públicas, sobre todo el Principado, voy a hacer un matiz ahí porque luego no lo vamos a tocar. Una pregunta para Héctor Galán sobre ese tema. Y hay un matiz. El Principado no daba 15.000 euros, daba 15.600, porque él dijo esa cantidad exacta, me acordé de ti, cuidado, que son 15.600 con 600 más. Hacemos maravillas, vamos, con esos 600 de más, tremendo. Pero Con bueno, sigue 600 de más, fichamos a Kevin Larsen. a Kevin Larsen, sí, pero bueno, para un partido a lo mejor. Efectivamente, a lo mejor no, para un cuarto. Un cuarto. Bueno, nada, soy a título informativo. Julio, sí, para un partido no da, no creo que dé. Porque, No, oye. y además, enlazando con esto, Fran, este día hemos comentado tú y yo, y además yo te lo dije en plan sorpresa, que la Diputación, creo que es la Diputación de Palencia, le va a dar al Thunder Palencia, que está en la Liga ACB, le va a dar 450.000 euros, que significaba, incrementar notablemente la aportación que le había dado estando en Leporo, ¿no? Y yo te comentaba precisamente que a mí me parecía incluso esa cantidad, para lo que supone la Liga CB, me parecía una cantidad más bien tirando a corta que a larga, porque, Sí. bueno, estamos hablando de 450.000 euros que alguien puede pensar y se puede llevar las manos a la cabeza, pero bueno, realmente cuando te mueves en este tipo de equipos profesionales deportivos, esa aportación a mí me parece, estando en una de las ligas, probablemente la liga más importante de Europa a nivel de baloncesto, me parece una aportación, bueno, limitadita. Entonces, claro, 450.000 euros. No quiero pensar lo que tienen que pensar la gente que lleva la Limerca Oviedo con la aportación que da el Principado, que a mí me parece, bueno, ridícula, no, lo siguiente. Hay otro dato muy, muy potente, Julio. El Clavijo, que al final sale en Les Boro, el año pasado tenía un presupuesto en Les Plata, creo que un poco inferior a 700.000 euros. Y más de la mitad eran aportaciones públicas. Tú imagínate, estamos hablando de unos 350.000 euros de aportaciones públicas comparado con lo que tiene el OCB y estando en una categoría por debajo, ¿eh? Este Pues año entonces, le van a aumentar la aportación, evidentemente. Pues esto nos da un poco la razón a lo que comentamos siempre. Las aportaciones del Principado no se sostienen por ningún sitio respecto al deporte profesional y hablando concretamente de la Limerca Oviedo. Y esto sustenta y refuerza mi teoría, lo que acabo de explicar, que lo que le da la Diputación de Palencia al Thunder Palencia estando en la Liga CB, pues también parece una cantidad bastante limitadita, ¿no? Aquí estamos hablando de equipos que pasean el nombre de las ciudades y de las comunidades por toda España y que tienen una difusión, yo creo que importante. Ya no te digo nada si al final acabas jugando en Europa, porque ahora, bueno, hay bastantes equipos de la Liga CB que pueden jugar de una manera u otra en Europa. Entonces, yo creo que las aportaciones de las instituciones tienen que ser adecuadas a la realidad que vives y, desde luego, lo que sí es muy evidente, y lo vuelvo a decir una vez más, es que la aportación que da el Principado de Asturias a la Limerca Oviedo, pues es una aportación, yo la tildo básicamente de simbólica.
Bueno, Julio, ando ahora con la alergia. Estaba muy bien hasta ahora. Fue empezar a grabar el programa y la maldición de la alergia. Seguimos avanzando. También comentaba Javi Rodríguez acerca de lo que era la configuración de la plantilla, que ellos quieren hacer, evidentemente, la mejor plantilla posible, que transmita ilusión y que tenga calidad. Y en ese aspecto dijo que ser humildes o ser un equipo digamos, con un presupuesto bajo, no significa ser pobres. Esa frase también me llama la atención en el sentido del baloncesto que puedas generar, ¿no? O que puedas ofrecer. Y yo creo que hay un ejemplo muy claro para que quiera, digamos, pues un ejemplo práctico, por decirlo de alguna manera, el Juaristi. Estos años atrás era uno de los equipos más modestos de la categoría, de hecho terminó bajando, pero hacía un baloncesto, creo, muy entretenido, muy interesante y que podía enganchar a su afición, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, Javi Rodríguez tiene las ideas muy claras en ese sentido también. Sí, bueno, hombre, está claro. Lo que pasa que muchas veces el hecho de que hagas partidos atractivos y que hagas un juego atractivo también depende de los jugadores a los que puedas acceder, ¿no? Lógicamente. Es evidente que afortunadamente en el deporte pues no siempre las mejores plantillas consiguen los mejores resultados. De hecho, en ese sentido, yo creo que la Limerca Oviedo es un auténtico experto a lo largo de todas las temporadas que ha estado en la Liga Leporo, trayendo jugadores en muchos casos desconocidos, en otros casos talentos jóvenes que terminaron de explotar y que ahora forman parte de la Liga ACB. Y entonces, bueno, en ese sentido, bueno, pues tenemos cierta tranquilidad porque sabemos que la Limerca en ese terreno se maneja bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que a la Limerca Oviedo ya le toca tener algunos jugadores de renombre que puedan formar parte de la plantilla. Siempre ha tenido alguno, en su época, bueno, Hernández Sonseca o el propio Oliver Arteaga, ¿no? Que yo creo que ha sido... Andrés Miso. Probablemente el mejor pívot de la categoría y que ha podido formar parte varios años de la Limerca Oviedo. Y bueno, veremos a ver si este año se puede fichar a un jugador en ese sentido y bueno, complementar con esos talentos que la Limerca Oviedo suele cazar muy bien y suele echar muy bien las redes para completar una plantilla que sea competitiva y sobre todo que determine que, bueno, que no se produzca el sufrimiento que hubo el año pasado. También le preguntaron a Javi por las renovaciones si estaba cerrado el capítulo de renovaciones y contestó textualmente, estamos viendo todo tipo de opciones. O sea que, bueno, no cerró la puerta a que pueda haber alguna renovación más. También comentaba que, bueno, están estudiando la longitud de la plantilla, si tirar una plantilla de 11, de 12, que, bueno, imagino que sean las cifras que se barajen, porque 10 para mí sería muy corta, porque siempre puede haber algún imprevisto y que no tengas al menos 2 jugadores por puesto, yo creo que es un riesgo muy grande para competir en el Eboro. Pero bueno, podría haber, como te digo, alguna renovación más, Julio. Bueno, sería interesante, ¿no? Porque, bueno, la base en muchas ocasiones de las buenas temporadas de los equipos es intentar mantener un bloque de jugadores que tú consideres interesante y que consideres que da nivel al equipo, ¿no? Yo creo que en la plantilla del año pasado había jugadores que podrían tener esas características. Bueno, alguno de ellos ya suponemos que va a ser difícil que siga por las características de la temporada que ha hecho, con ofertas, supongo, económicas de mayor nivel. Pero bueno, en la plantilla pasada había varios jugadores susceptibles de poder continuar. De hecho, nosotros lo comentamos en los programas qué jugadores entendíamos que podían ser interesantes de cara a esta próxima temporada y, por lo tanto, vamos a ver si alguno de ellos o más de uno pues puede continuar y nos llevamos una alegría, ¿no? Porque, desgraciadamente, la realidad del Oviedo es que casi todas las temporadas ha tenido que hacer bloques prácticamente nuevos. Quizá esto se ha acentuado más en los últimos 3 o 4 años, bloques prácticamente nuevos, no pudiendo continuar casi ningún jugador de la temporada anterior. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si puedes seguir a algún jugador más del año pasado, pues ya es eso que tienes avanzado, porque son jugadores que ya conocen el club, la ciudad y que, bueno, demostraron buenas cosas en la temporada pasada. Bueno, en cierta medida alguno de ellos ya sigue porque Marc Martí y Adrià Domènech van a continuar en la disciplina del Limerca Oviedo, pero bueno, yo me refería porque, bueno, el tema
alguno más que pudiera aumentar ese conocimiento que tienen del equipo y que pudiera dotar de más estabilidad al proyecto, ¿no? Pues así es, Julio. Bueno, vamos a pasar ya a hablar de las palabras de Héctor Galán. Antes de tomar el micrófono Javi Rodríguez, pues Héctor Galán fue el que introdujo el acto y él mismo abrió el turno de preguntas. Él también remarcó el gesto de confianza mutua entre ambas partes. Dijo que, bueno, que había habido una negociación larga, predisposición por ambas partes para llegar a un acuerdo. No había sido una negociación, digamos, dura, pero sí la definió, curiosamente, con un calificativo que me llamó la atención, divertida. Y bueno, se habló de ese proyecto para 3 años, pues eso, por el tema de... se enfatizó mucho en la idea de hacer un proyecto a medio plazo, de no tener que reconstruir cada año, cada temporada, un entrenador nuevo y prácticamente toda la plantilla con nuevos jugadores. Incluso también comentaba, bueno, pues una característica, o bueno, cuando si a veces puede haber una situación de malos resultados, de que el hecho de tener ese entrenador con varios años de contrato que te obligue, digamos, a no tomar o que te hagan no tomar decisiones precipitadas a la hora de poder cambiar de entrenador, cosa que en el Oviedo Baloncesto sabemos que no son muy de la cuerda de cambiar de entrenador durante el año. Bueno, ahora sí te voy a dejar el turno abierto porque creo que ahí tienes bastante para explayarte y luego tocamos otros temas, Julio. Bueno, de las palabras de Héctor, yo me quedé preocupado con dos afirmaciones. No, la primera, que bueno, ya lo hemos comentado, o no sé si lo hemos comentado, pero si no lo comentamos ahora, que bueno, él considera que el Alimerca es el equipo, o va a ser el equipo del Aleporo con menor presupuesto de la categoría, ¿no? De eso tenía pensado hablar luego, si no te importa. Bueno, pues lo dejamos para después. Vale. Bien, el otro tema que quería comentar y que antes ya te avanzaba, a ver, a mí el tema de las 3 temporadas me deja un poco preocupado también, era la segunda preocupación, sobre todo en relación con las explicaciones que dio Héctor, ¿no? Claro, él decía que, bueno, las 3 temporadas, si la cosa va bien, bueno, pues habrá más dificultad para que un equipo venga y se lleve a Javi Rodríguez. Por ejemplo, él hablaba del mes de diciembre. Hombre, yo creo que llevar un entrenador en plena temporada es más difícil que llevar a un jugador, sinceramente. Yo me solo recuerdo el caso de Paco Olmos, así recientemente, en el Breogán. No es una situación nada habitual. En el Oviedo Baloncesto creo que no se ha dado nunca, ¿no? Si no estoy yo mal informado. Entonces, bueno, desde ese punto de vista sí podría ser un argumento interesante, pero luego viene la parte contraria, que es la que yo quería comentar antes, cuando te avancé un poco el tema. A ver, yo lo que me deja un poco preocupado es el argumento de considerar que si los resultados van mal y tienes que cesar al entrenador, pues el hecho de que tenga 3 temporadas te obliga a pensártelo bien. Bueno, realmente yo no creo, con lo que acabas de decir tú, yo creo que el Alimerca Oviedo siempre que ha tenido que cesar a un entrenador, que ha sido muy pocas veces, lo ha pensado incluso a veces demasiado bien. Porque la última temporada, vamos, la situación era ya insostenible y en caso de no haber tomado esa decisión, yo no sé dónde estaría el Alimerca Oviedo, pero igual no estaba la Aleporo. Entonces, si eso va a suponer el hecho de tener 3 temporadas, esperemos y deseamos que la situación va a ir bien, pero si el tema no va bien y eso supone que pasen más jornadas antes de tomar una decisión que sea fundamental para, digamos, la salvación deportiva del equipo, pues yo con eso, creo que las 3 temporadas son un hándicap, Fran, porque, claro, no es lo mismo la indemnización que tendrías que dar. Claro, bueno, habría que ver en qué momento de esas 3 temporadas se produciría, ¿no? Pero no es lo mismo la indemnización de lo que queda de temporada, por ejemplo, que lo que queda de temporada más 2 más, o más una más. Entonces, desde ese punto de vista, hombre, a lo mejor en una negociación hipotética, si se diera ese caso, que esperemos que no, pues se llegaría a un acuerdo porque a lo mejor en ese sentido Javi Rodríguez sería flexible, ¿no? Y a lo mejor el tema va un poquitín por ahí, pero a mí lo de las 3 temporadas es el único aspecto, en ese aspecto que comentó Héctor Galán, que no me termina de convencer. Bueno, yo creo que a lo mejor puede ser que no hayamos entendido bien ese argumento o que esto no se haya explicado, porque tal como suena que el club quiere ponerse un lastre a sí mismo
Pero no lo puedes poner, Fran, porque si el equipo a la hora mal de, sí, por eso deportivamente, digo, a la hora de, en una situación de crisis deportiva, no cortar al entrenador. es que si No el tiene sentido, ¿eh? si el equipo va mal deportivamente, tienes que tomar una decisión, desgraciadamente. Porque lo hemos visto esta temporada, que si la decisión se hubiera tomado 2 partidos después, igual el equipo estaba en Les Plata. Es posible. Es que además, Julio, en el caso de que el equipo vaya mal, el hecho de tener a un entrenador contratado por 3 años, por 4, por 5, no te gana partidos. No. Y puede suponer económicamente, yo lo entiendo desde ese punto de vista, que claro, ellos pensarán y dirán, bueno, ahora tengo que indemnizar a este hombre, entonces me lo voy a pensar muy mucho, pero es que llega un momento que deportivamente a lo mejor ya no tienes que pensar más. Yo ya te digo, yo creo que esta última temporada se pensó demasiado y se llegó rozando el poste. Luego al final la permanencia fue más holgada, pero realmente de manera efectiva la permanencia fue rozando el poste. No seamos se pensó tanto que incluso a lo mejor alguna de las personas más importantes en la estructura del Oviedo Baloncesto seguía en sus 13 de no cesar a Trijumpó. Hay que decirlo así. Bueno, yo lo que sí es posible, pero lo que sí es evidente es que la decisión se tomó ya, vamos, con el agua muy al cuello. Y bueno, realmente al final, que bueno, luego comentaremos este tema, yo creo que al final, no sé con cuántos entrenadores contactarían, me imagino que más de uno, pero y supongo que más de uno les diría que no porque veían la situación complicada, la situación del Oviedo Baloncesto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la realidad deportiva es la que es, no puedes esperar a tomar decisiones porque si esperas a tomar decisiones, luego pueden pasar cosas negativas deportivamente hablando, que luego arrastrarían a otros aspectos negativos. Por lo tanto, ese argumento de las 3 temporadas, en ese sentido, y sobre todo refrendando lo que dijo Héctor Galán, pues la verdad es que no me termina de convencer. Vamos al otro tema que tampoco te llamó, digamos, la atención a nivel positivo. Él comenzó casi, bueno, hablando de presupuestos, en una pregunta que le hicieron, dijo que, bueno, en estos momentos se va a intentar mejorar el presupuesto del año pasado un poquito, aunque cuentan con tener un presupuesto similar al de la temporada pasada, y que él prácticamente vino a asegurar que el presupuesto del Oviedo Baloncesto esta próxima temporada va a ser el más bajo de la categoría. Yo ahí, la verdad, teniendo en cuenta que hay equipos recién ascendidos, como Tizona, Menorca y ahora Clavijo, que estaba preparándose para salir en el plata, pero al final hubo esa plaza libre en oro y competirá en la categoría dorada, más otros equipos que quedan del año pasado, llámese Cantabria, llámese Cáceres, el propio Orense. No sé, me llama la atención mucho que se sea tan taxativo, tan tajante a la hora de afirmar algo así, cuando para eso hay que tener datos y luego, no sé, cuesta mucho creer que el OCB tenga el presupuesto más bajo de la categoría, no sé lo que piensas tú. Bueno, yo también me cuesta creerlo. Lo que, bueno, sí parece es que la liga todos los años, hombre, supongo que Héctor Galán cuando dice eso tendrá datos, ¿no? Pero a mí realmente me cuesta creerlo porque no lo termino de entender. Parece como que la liga todos los años va creciendo en el sentido de los presupuestos de los equipos y el OCB se va manteniendo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, va bajando en el escalafón. Bueno, pues entonces, y lo decía el propio Héctor Galán, pues tendrán que mirar a ver, porque igual, como decía Héctor Galán, igual algo se está haciendo mal. Yo creo que se están haciendo muchas cosas bien porque no dejan de aparecer patrocinadores, pero parece que el montante económico específico no termina de subir. Existe el hándicap, evidentemente, y eso hay que decirlo una vez más, de las aportaciones de las instituciones públicas, pero si la realidad del equipo es que todos los años más o menos mantiene el nivel de la temporada anterior, mientras el resto de los equipos, ascendidos incluidos, va ascendiendo, pues va a llegar un momento en que vas a tener muchos problemas, con lo cual hay que mirar a ver qué se hace con ese tema, porque todos los años parece como que te van empujando un poquitín más al precipicio, ¿no? Y va a llegar un momento pues que no vas a poder mantener el equilibrio. No sé, a mí me cuesta creer,
oye, que el Alimerca Oviedo suponemos que está rondando pues los 900.000 euros de presupuesto aproximadamente, pues me cuesta creer que ese presupuesto sea el más bajo de la categoría. Si es así, pues entonces tenemos un problema, Fran. Pues así es, Julio. De todos modos, bueno, eso también se lo irá marcando también un poco el mercado. Veremos qué movimientos hacen el resto de equipos, porque todavía, la verdad, el mercado del Esboro, aunque ya se ha movido bastante, sobre algunos equipos más que otros, pero todavía lo gordo tiene que venir ahora en esta segunda mitad de julio y la primera quincena de agosto. Y ahí se va a ver, yo creo mucho, vamos a tener un termómetro claro de los dineros que puede manejar cada equipo, pues con las incorporaciones que hagan, ¿no? Al fin y al cabo, Julio. También hablamos ahora de algo estamos haciendo mal, otra frase de Torgalán en esa rueda de prensa, o que algo se puede estar haciendo mal, y ahí sí que vamos a incidir en el tema de los abonados. Luego vamos a hablar de la campaña de abonados que ya salió. El objetivo es recuperar los 1.000 abonados. El año pasado se tuvieron 860 y el propio Héctor Galán decía que es incomprensible que en una ciudad como Oviedo, con 240.000 habitantes, no haya al menos 1.000 abonados. Yo creo que eso, que en las épocas mejores del club, en la Leboro, con la cancha llena prácticamente partido tras partido, se superaron los 1.000 abonados. Y yo creo que sobre todo, pensando que dentro de muy poco, dentro de un par de años, aunque eso ya se va retrasando cada vez más, se mudará el equipo al Palacio de Deportes, evidentemente no puedes ir a una instalación nueva, grande, con una cantidad que sea menos de 1.000 abonados, porque, bueno, de esa manera el club no puede crecer, no puede tener un presupuesto mayor y al final es todo una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pues sí, realmente yo coincido con Héctor Galán. Un poco lo que te decía antes del presupuesto también nos lleva al tema de abonados, porque una parte, lógicamente, una parte del presupuesto depende de los abonados que tengas. Si el club, en vez de, bueno, pudiera disponer de una cancha con 2.000 espectadores, tuviera en vez de 800 socios o abonados, tuviera 2.000, pues lógicamente el presupuesto también se incrementaría, ¿no? Bueno, lo que sí está claro es que para una ciudad como Oviedo y en general, bueno, otras personas que vamos de fuera de Oviedo como nosotros, pero bueno, si nos ceñimos estrictamente a Oviedo, bueno, debería sobrar, o sea, debería haber gente que se quedase sin poder sacar ahora mismo el abono en Pumarín, porque, bueno, debería haber más de 1.000 personas con total seguridad que fueran a ver los partidos, ¿no? Bueno, Héctor considera que igual están haciendo algo mal. Bueno, yo creo que durante muchos años se han hecho muchas cosas bien, pero es que la realidad de la competición, yo creo que la gente se da cuenta que la realidad de la competición va cambiando, ya no es la misma la realidad actual que la que había hace 6 o 7 años, y eso es evidente, y en esa realidad, la nueva realidad, el Oviedo está como un poco enquistado, ¿no? Y entonces, al estar un poco enquistado, pues los proyectos prácticamente de año en año hay que renovarlos. Y eso a la gente, bueno, pues seguramente a una parte de los aficionados, pues le retrae a la hora de, es decir, porque es la inseguridad, ¿no? ¿Qué pasará este año? Bueno, todos los años va saliendo bien las cosas, pero este año otra vez lo mismo. ¿Y qué pasará? ¿Volverá a salir bien? ¿Saldrá mal? Entonces, bueno, yo creo que un poquitín el tema va por ahí. Y entonces, por eso decía yo antes que yo creo que de alguna manera, bueno, no sé de qué forma, pues el Alimerca Oviedo tiene que mejorar el presupuesto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, espero que cuando el equipo se pueda mudar al Palacio de los Deportes haya más abonados, evidentemente, se haga un proyecto atractivo y, por supuesto, espero que las instituciones, vuelvo a repetir lo mismo, pues hagan una aportación adecuada porque, claro, a lo mejor con una aportación ahora mismo de 100 o 150.000 euros más que dieran las instituciones, pues a lo mejor el Oviedo pasaba del último supuesto puesto en el ranking, pues a lo mejor pasaba, yo que sé, al puesto 13, ¿me entiendes? En esos 200.000 euros de presupuesto, pues igual hay un montón de equipos en esa horquilla. Por lo tanto, pues no, espero que se vaya produciendo esto, pero bueno, a mí yo coincido con Héctor, es decir, una ciudad como 240.000 habitantes debería quedarse gente fuera para un pabellón de 1.100, 1.200 espectadores. Así es, y sobre todo viniendo de la trayectoria prácticamente todos los años en el Esboro tan exitosa.
Claro, lo que pasa es que parece que esa trayectoria, a ver, se mantiene con muchísimas dificultades. La última temporada ha pasado lo que ha pasado. Luego ha venido también el tema de la pandemia, que yo creo que ha cortado muchas cosas en la vida de las personas que ahora cuesta recuperar. Y quieras o no, bueno, pues sobre todo lo que te digo, ¿no? Que la realidad de la competición parece que cada año es más exigente y el Oviedo en esa exigencia se va manteniendo como puede, haciendo encaje de bolillos y haciendo piruetas, pero claro, la gente yo creo que se da un poquitín cuenta de eso y bueno, ve que la realidad sigue siendo o es igual cada año más complicada. Bueno, Julio, terminamos lo que ha sido la presentación de Javi Rodríguez el pasado jueves y antes de entrar en otros aspectos del OCB quiero comentar la entrevista publicada por el diario El Comercio también el mismo jueves, pues, curiosamente, realizada por Hugo Velasco, excelente entrevista con Guillermo Arenas. Yo creo que es una entrevista muy interesante, el que no la haya leído, que lo intente hacer, porque la verdad que creo que bueno, hice cosas muy interesantes Guille. Y aquí te voy a dejar a ti casi que empieces hablando y luego si eso voy apuntando algún tema que me llamó la atención. Bueno, frases así destacadas en los titulares. A medida que pasaba el tiempo me hice la idea de que no era la primera opción. No creo que haya sido la manera de transmitirme de que no van a hacerme una oferta de renovación. Resulta duro. Otra frase destacada, hablando de la decepción que supone para Guillermo esta situación, es una pena el pelear, seguir ahí, que no haya ese intento de darle continuidad a un trabajo. Bueno, ahora sí, te voy a dejar hablar largo y tendido y luego ya vamos apuntando cositas. Pues mira, no lo quería comentar antes, pero aprovecho y lo comento ahora. Yo Javi Rodríguez nunca hubiera sido mi primera elección para el banquillo del Alimerca Oviedo. Y no lo hubiera sido básicamente porque creo que Guillermo Arenas se merecía la renovación, pero vamos, de largo. ¿Y por qué pienso eso? Pienso eso porque cuando la gente del club recurrió a Guillermo Arenas desesperadamente para salvar el equipo en una situación deportiva límite, pues Guillermo Arenas podía haber dicho que no, como seguramente pasó con otros entrenadores o con algún otro entrenador. Pero sin embargo dijo que sí. Yo creo que, además, por lo que él decía en la entrevista, él había preguntado, decir, oye, bueno, es hasta final de temporada, pero luego tengo posibilidades de seguir, ¿no? Y bueno, desde el club, evidentemente, le transmitieron las opciones que tenía de seguir. Después del rush final que hizo el equipo, de cómo consiguió salvarlo, etcétera, etcétera, yo creo que la primera opción siempre hubiera tenido que ser Guillermo Arenas porque se lo mereció. Esto, desgraciadamente, pasa muy a menudo en el mundo del deporte. Yo me parece que es injusto y, sobre todo, bueno, un poco las formas, ¿no? Porque las formas parece que no han sido las adecuadas. Yo hasta la entrevista del otro día estaba absolutamente convencido de que en su momento la gente del club ya había hablado con Guillermo, le había dicho que no iba a seguir. Simplemente que no había trascendido eso. ¿Cuál no me lleve la sorpresa? Cuando leí la entrevista, ¿no? Entonces, más o menos, lo que viene a decir Guillermo es que, bueno, desde el club, sí es verdad que Héctor Galán le expresó la posibilidad de que si tenía alguna oferta la podía valorar, pero siempre se le dejó, entiendo yo, por lo que dice Guillermo, siempre se le dejó la puerta abierta a la posibilidad de seguir, que yo creo que Guillermo era lo que pensaba que iba a seguir, ¿no? Es decir, desde el club, yo, por lo que entiendo de lo que dice Guillermo, nunca se le dijo taxativamente no vamos a contar contigo para la siguiente temporada hasta que apareció ya el fichaje de Javi Rodríguez, lógicamente. Y eso me parece que bueno, realmente no es una actuación que a mí me parezca correcta. Yo creo que, ya te digo, Guillermo dijo que sí a entrenar al equipo en una situación deportiva límite, consiguió el objetivo con creces al final, porque creo que sobraron 2 o 3 victorias que, vamos, no contábamos ni de lejos. Y bueno, pues al final nos encontramos con esto, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que realmente, ya te digo, la actuación del club en este aspecto pues no ha sido satisfactoria y, bueno, como digo siempre, no tengo nada en contra de nadie, pero desde luego Javi Rodríguez nunca hubiera sido mi primera elección. Por el argumento que te acabo de emplear, incluso porque también Javi Rodríguez
Ya sabes que me mojo siempre, doy mi opinión, pero una opinión fundada y objetivada. Tuvo una primera temporada en el club buena, la segunda hubo que cesarlo por los resultados. Fue segundo entrenador en Bilbao, fue primer entrenador en Estudiantes y evidentemente la cosa tampoco salió bien y bueno, ahora viene a Oviedo, evidentemente tiene más experiencia como entrenador, pero bueno, ya te digo, mi primera opción hubiera sido siempre Guillermo Arenas. Julio, cosas que llaman la atención también de esa entrevista. Hay un momento que le pregunta, para no repetir las cosas que dijiste tú, le pregunta, bueno, o comenta él aquí más o menos, así encuentro exactamente la frase, que él se entera por la prensa del fichaje de Javi Rodríguez, que son, digamos que, a ver si lo tengo por aquí. Sí, dice que unos amigos le comentaron durante un campus que estaba en el que estaba. Estoy buscándolo, ya no lo veo, espera a ver. Pero sí, viene a decir eso, que estaba en un campus y que... aquí está, me enteré de la noticia de Javi a través de amigos que habían visto la noticia en la prensa, ya que me encontraba en el campus del Ecole. Ese mismo día tuve una llamada perdida de Héctor Galán. Tras acabar la jornada del campus me volvió a telefonear y me dijo que no era cierto todo lo que se decía en las noticias. Eso también me llama mucho la atención, porque bueno, no es la primera vez que niegan algo de lo que se publica y luego pasa lo que pasa. Pero que sí estaban cerca y que quedaría conmigo para hablar hasta hoy. O sea, esas circunstancias, porque claro, como siempre digo yo en la vida, las cosas que suceden van a ir marcadas por los detalles de cómo suceden. Entonces, claro, la manera, yo siempre dije que yo creía, y están ahí otros programas, que Guillermo Arenas merecía sentarse y tener una oferta de renovación. Otra cosa es que luego llegarse a un acuerdo o no. Pero parece ser que no llegó a ver esa oferta de renovación en firme y menos aún que luego ni siquiera se le avisa como Dios manda en tiempo y forma de que no va a seguir, ¿no? Y que se entera por la prensa. La verdad que, no sé, que un equipo como el ECB, que siempre presumimos y ensalzamos la cantidad de cosas que hace bien, que tenga ese tipo de comportamientos, resulta para mí decepcionante y por momentos duro de aceptar y de creer. Sí, estaba ahora pensando, efectivamente, en la entrevista lo que dice Guillermo es exactamente que Héctor le dijo que si escuchaba ofertas que él lo entendería, es decir, que Héctor lo entendería, ¿no? Lógicamente, porque, claro, en ningún momento, claro, aquí el problema es que en ningún momento se le ofreció una oferta de renovación ni se le dijo que no se le iba a renovar, así claramente, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, claro, yo entiendo que Guillermo, de hecho, dice en otra parte de la entrevista que empezó a recibir correos electrónicos de agentes y de jugadores, etcétera, porque daban por supuesto, todo el mundo daba por supuesto que iba a seguir en Oviedo, ¿no? Y fue él que tuvo que decir bueno, que no tenía la renovación firmada, que no podía escuchar nombres ni ofertas de agentes de jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, realmente, tal y como es la cronología de los hechos, de lo que ha sucedido al final, hombre, no parece que, digamos, que el comportamiento del club hacia Guillermo haya sido el adecuado, porque, oye, cada uno puede tener la idea que tenga de quién va a ser el inquilino en el banquillo, que en eso no vamos a entrar, aunque ya te digo que para mí, pero eso es una opinión mía, Javi Rodríguez nunca sería la primera opción, pero con independencia de eso, si ya más o menos lo tienes claro, tienes que hablar con la persona que está esperando, digamos, y decirle, oye, mira, tenemos pensado otro perfil de entrenador, tenemos pensado otra serie de cosas, muchas gracias por los servicios prestados, pero no vamos a contar contigo. Y eso prácticamente no se produjo en ningún momento. Es decir, hay una llamada perdida ahí de Héctor Galán, que seguramente sería, no sé si sería para comunicarle que ya no contaban con él o no sé exactamente. Luego parece ser que Guillermo Arenas contactó con Héctor Galán, que fue cuando le dijo lo de que, bueno, no, que estaban cerca, pero que todavía no era oficial. Pero bueno, en cualquier caso sí parece evidente que si el club tenía dudas o tenía ya pensado
no contar con Guillermo Arenas, pues desde el partido Cantabria terminó el sábado, pues el lunes, o no, fue el viernes el partido Cantabria, sí. Ya no sé cuándo fue. Sí, de viernes. Pues el lunes se lo llamas y dices, oye, mira, hemos pensado, muchas gracias, pero al final hemos pensado en otro perfil de entrenador, que era lo que yo pensaba que había sucedido desde el primer momento, simplemente que no había trascendido, pero al leer la entrevista ya me di cuenta que evidentemente no había sido así. Otra cosa que me llama mucho la atención de lo que dice Guillermo, él habla cuando le dicen que si volvió a preguntar por el futuro al finalizar la liga, la competición, dice que me centré en disfrutar del final de temporada de esos dos últimos partidos, sobre todo el último de una semana en la que no íbamos a tener la tensión que vivíamos las jornadas anteriores. Vale. Dice, tampoco hablé a lo largo de las dos últimas jornadas con Héctor Galán, que fue junto a Ferdi García con quienes he tenido el contacto y el apoyo. Cuidado. Luego sí, también, acto seguido, le pregunta Hugo Velasco, en un acto a final de temporada el vicepresidente Luis Tuero le dedicó buenas palabras y bueno, contesta Guillermo varias cosas, termina ese párrafo tras las palabras de la dirección deportiva y de Tuero me iba con la sensación de que iban a hacerme una oferta de renovación. Pero en toda la entrevista no nombra a Fernando Villavella, el presidente del club. Y me llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, esa frase. Tampoco hablé a lo largo de las dos últimas jornadas con Héctor Galán, que fue junto a Ferdi García con quienes he tenido el contacto y el apoyo. Claro, si a lo mejor estamos ahora haciendo un poco de lucubraciones, porque no lo sabemos, pero si ya no tenía el visto bueno del presidente o de algún directivo más cuando llegó al club para salvar al equipo de una situación delicada, mal empezamos. Mal empezamos porque, claro, evidentemente, luego no nos podemos echar las manos a la cabeza del resto de cosas que han sucedido, ¿no? No, bueno, sí es otra de las cosas que en yo un también... club, perdona un apunte. En un club pequeño como es el OCB, que esto no es el Barcelona Real Madrid, que ya, hay claro, muchísimos claro. departamentos por el medio. Bueno, supongo que sería Héctor Galán y Ferdi los que llevaron la voz cantante en este tema, pero bueno, sí parece colegirse de esas declaraciones de Guillermo Arenas, que en ningún momento el presidente apareció un poquitín en la palestra, ¿no? Que es lo que a lo mejor también él hubiera deseado, no lo sé. Lo que sí es evidente, Fran, es que yo creo que en el club había muchas dudas de la continuidad de Guillermo Arenas y yo la impresión que tuve siempre, que ahora yo creo que la he confirmado, es que el club estuvo buscando otros entrenadores teniendo a Guillermo Arenas en la recámara por si no se llevaba a cabo la presencia de alguno de esos entrenadores. Al final, supongo que uno de esos entrenadores que estaba en la lista era Javi Rodríguez, se consiguió un acuerdo con él y entonces digamos que la opción de Guillermo Arenas quedó totalmente apartada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y por eso en ese periodo de tiempo en el que Guillermo Arenas era una opción, pero no desde luego la primera, pues mientras se daban otras negociaciones lo tenías ahí un poquitín por si acaso. Claro, eso realmente, si yo fuera Guillermo Arenas y al final se dieran las situaciones tal cual se dieron, a mí la verdad es que me sentaría sumamente mal. Yo creo que él se desprende de la entrevista que está molesto, evidentemente, porque además él lo dice que está dolido, pero no al final tanto por contar o no contar con él, sino por las formas, ¿no? Las formas no corresponden a lo que entiendo yo que hizo toda su vida el Alimerca Oviedo, y en este caso pues le ha tocado precisamente a un entrenador que ha demostrado que es un entrenador de la casa, que quiere al OCB y que cogió un auténtico equipo en la UBI y lo mantuvo al final sin tener ni siquiera respiración artificial, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea que yo creo que en este caso, pues si yo fuera Guillermo Arenas también estaría bastante afectado y bastante dolido. Ya te digo, no tanto por el resultado final, sino por cómo llegué a ese resultado final.
Bueno, Julio, cerramos ese tema. Vamos a hablar de la campaña de abonados 2022-2023 del Alimerca Oviedo Baloncesto, anunciada el pasado viernes. El eslogan, yo creo que muy acertado, reenamórate del baloncesto. Nos gusta, ¿no? Yo creo ese eslogan. Eh, Además, con un logo, digamos, o una imagen corporativa así, con un mensaje hecho con letras, así como muy vintage y bueno, recordándonos en nuestros tiempos de casi de instituto, así que yo creo que en ese sentido es un acierto. Eh, bueno, pues se intenta reenganchar a la gente. Cosas importantes, se puede uno dar de alta por correo electrónico y por un número de atención telefónica. De esa manera se va a buscar que la gente que esté de vacaciones, que la gente que esté, oye, pues liada en el trabajo, lo que sea, tenga otras formas de abonarse que no sea presencialmente, y también va a haber descuentos importantes para el tema de familias, empleados Alimerca, etcétera, familia OCB, e incluso, bueno, pues las facilidades de pago que decía Héctor Galán, que iban a buscar este año con la campaña de abonados. Como te digo, de forma presencial se puede hacer la renovación por correo electrónico y en el email abonos@oviedobaloncesto.com, y en el número de teléfono en horario de atención telefónica 984 34 00 98. Y por resumir un poquito los precios, porque luego evidentemente aquí hay muchas categorías, vamos a hablar de las más importantes. Adulto, desde 100 euros la zona de animación a 225 la zona 1, pasando 165 la zona 2. Y sub 18, menores de edad, 60 euros animación, 120 zona 2 y la zona 1, 180 euros. Por ejemplo, los chicos de cantera tienen 60 euros de abono, hay descuentos, como te digo, en determinadas categorías. Y bueno, creo que también las facilidades de pago, que se puede domiciliar hasta en 6 domiciliaciones, eligiendo el abonado al mes a comenzar y el número de cuotas sin ningún tipo de interés. Yo creo que eso ya, más facilidades imposibles. Y bueno, hay un calendario que podéis consultar en la web del club con todos los plazos para ir, digamos, pues haciendo la reserva del abono, el tema también del asiento, si quieres cambiar asiento o mantener el que tienes. Bueno, que no vamos a explicarlo todo porque sería muy largo, pero como te digo, me parecen precios muy asequibles y sobre todo, Julio, en esta época de dificultades financieras, el tema de poder pagarlo hasta en 6 veces, sin intereses y casi a la carta, yo creo que es un acierto por parte del club, porque bueno, hay gente que está pasándolo muy mal y a lo mejor tienen que renunciar a ver al equipo de sus amores por culpa de eso, de una situación económica determinada, y de esa manera a lo mejor se les hace más llevadero el tema. Bueno, yo creo que después de la publicación digamos, de las condiciones y de las características de la campaña de abonados, nadie que sea aficionado al baloncesto en Asturias, digo en Asturias porque, bueno, el Alimerca Oviedo es el equipo con mejor, que va a jugar en la liga más alta del baloncesto, de los equipos de baloncesto del Principado de Asturias, pues nadie que sea aficionado puede perderse eso, ¿no? Lógicamente, habrá gente que estará esperando, por lo que decía antes, estará esperando un poquitín a ver qué tipo de plantilla se configura, y porque eso también es un aspecto importante, lógicamente, que a los indecisos les puede llevar para un lado o para otro. Y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Este año yo creo que, bueno, en la campaña de abonados, el Alimerca Oviedo ha dado un paso adelante importante, muy positivo, bueno, haciendo que la campaña se inicie bastante antes de lo que se hacía otras temporadas, y además poniendo muchas facilidades tanto para hacerse abonado como para el tema del pago, lo que tú decías, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo buen aficionado al baloncesto que haya en Asturias y que quiera ver buen baloncesto, esperemos que sea buen baloncesto y buenos resultados, pues no tiene ningún motivo para no hacerse socio del Alimerca Oviedo. Y bueno, la gente tiene que darse prisa porque, bueno, las dimensiones de Pumarín son las que son, y bueno, al final, hacerlo todo al final del final, pues puede conllevar el riesgo de que no tengas sitio donde tú quieres o incluso dentro del pabellón.
Además, Ojalá bueno, sea así. Quiero decirte, a ver, claro. si hay gente que se queda sin poder hacerse abonado, lo sentiré por esas personas, pero también significará que el aforo, el Polideportivo Pumarín está completo y eso sería una magnífica noticia para el club. Apuntas lo de los aficionados de tu Asturias y no te equivocas, porque nos consta que no solo van gente de Oviedo a ver al OCB, ni muchísimo menos, va gente de todas las poblaciones, como quien dice, y evidentemente las condiciones económicas son muy asumibles, por dinero no es. Yo creo que el que no quiera ver el Eboro no es por el tema de que los abonos sean muy caros o sea complicado asumirlos. Hay muchas maneras de pago, hay todo tipo de abonos, más baratos y más caros, y yo creo que la verdad es una gran campaña de abonados. Reenamórate del baloncesto, esta del Alimer Cabido Baloncesto para la próxima temporada. Julio, hablabas de plantilla y la Nueva España. También, no sé si fue jueves o viernes, apunta un nuevo nombre. Ya tenemos 3 jugadores en plantilla. Recordemos, el base esloveno Dan Dušak y los ala pivos Marc Martí y Adrià Domènech, que siguen del anterior año. Y ahora suena el estadounidense Tanner Stackman. Vamos a hablar un poquito de él, si te parece, antes de entrar en Mercado Libre, ya que estamos ahora con unos 51 minutos de programa y creo que vamos bastante bien de tiempo. Hoy le debes hacer un programa bastante más corto, que no lo dijimos antes. Tanner Stackman, alero o ala pivot, blanco. Yo digo el matiz de alero porque es lo que ponen en algunos sitios, y la verdad es un jugador de 2,06, pero 95 kilos aproximadamente de peso. No es muy fuerte, no es muy ancho, por decirlo de alguna manera, y es un jugador a lo mejor que puede hacer las dos funciones, y eso creo que sería interesante, que pueda un 3 de 2,06 siempre es complicado de defender para gente a lo mejor que va a medir más de 10 centímetros menos. Tiene 25, 26 años. Ese tema sí que no lo he podido confirmar, porque él es estamos en el 2023, pues es del 1927. Pero claro, no sé si ya cumplió los 26 o no los cumplió. Depende del mes de nacimiento. Claro, no sé si ya cumplió o no. Solo vi el año de nacimiento, que es del 97. Bueno, jugador blanco, como te digo, con muy buen tiro. Trayectoria universitaria en Quincy, una universidad pequeñita. Mira, las 2 primeras temporadas, que fueron la 17-18 y 18-19, hizo 7 puntos, 4 rebotes y 8 puntos, 5 rebotes, respectivamente. La segunda día es 47% en triples. Ojo, Pero yo me quedo más con las 2 últimas. La 19-20, 19 puntos de media, 6 rebotes, 38% en triples. Y la 2020-21, 19 puntos de media, 5 rebotes, 43% en triples. Son números muy interesantes, porque ahora vamos a hablar de su breve trayectoria profesional, porque tampoco lleva 2 años de profesional y sigue con buenos números en el tiro exterior. Mira, temporada 2021-2022 jugó en el Kärkilä de la segunda división finlandesa, 22 puntos, 11,6 rebotes de media, 34% en triples. Esa misma temporada jugó en el Windsor Express canadiense. La liga canadiense se jugaba en verano, con 10 puntos, 4 rebotes de media, 38% de triples. Y la última temporada también jugó en el Windsor Express canadiense, 12,5 puntos de media, 5,6 rebotes y 32% de triples. Es un jugador que, como vemos, se mueve entre 4 y 6 rebotes de media, más o menos. O sea, no es un gran rebotador, pero ayuda. Es un muy buen anotador por lo que vemos, y sobre todo con ese arma en el triple, donde tiene un tiro pues bastante peligroso. Julio, primeras impresiones de este jugador, que repetimos, esto no es fichaje, esto es rumor bastante fuerte sacado por la Nueva España, pero ya sabemos que la Nueva España suele dar en el clavo, así que es un jugador que hay, yo creo, bastantes posibilidades de que venga a Oviedo. ¿Qué te parece el jugador y cómo ves las características de este Tanner Stackman? Bueno, pues me parece que es un jugador que, como solemos decir en el argot, tiene buena pinta, ¿no? Tiene muy buena pinta, con un porcentaje de 3 que, bueno, estuvo todos estos años en torno al 40%, que es un muy buen porcentaje, un alero, bueno, muy alto, 2,06, efectivamente difícil de defender, con muy buen tiro exterior. Yo creo que puede permitir abrir las defensas contrarias y, bueno, y sobre todo amenazar con ese tiro.
ayudar en el rebote con la altura que tiene. Bueno, a mí me parece un jugador bastante completo y es un jugador que yo creo que le vendría muy bien a la Libre Oviedo si al final se confirma el fichaje. Jugador estadounidense, con lo cual ocuparía plaza extracomunitario, salvo que nos apunten algo al respecto, que a lo mejor tengan un pasaporte y todavía no haya salido a la luz. Julio, yo creo que este fichaje, si se confirma, va en la línea de las buenas vibraciones que tengo yo este año, que creo que el equipo, lo hemos hablado en otras semanas, y que el equipo va a hacer una plantilla pues en la línea de la que se hizo muchas veces, ¿no? Con muchas apuestas, pero bien seleccionadas y que fuera de influencias negativas de hace un año, y no voy a hablar más al respecto en cuanto a la construcción del equipo, creo que se va a recuperar en ese sentido el buen trabajo en los despachos de la dirección deportiva, que además creo que, bueno, que va a funcionar bien este año, y que hay motivos para ser optimistas. Y lo digo porque ya ves que llevamos una hora de programa, hablamos mucho del Oviedo Baloncesto en playoff, pese a que a alguno a lo mejor le moleste. Decimos a veces cosas negativas y a veces cosas positivas como del resto de equipos, porque bueno, hemos comentado algunas cosas que no nos han gustado últimamente, pero también las que nos gustan lo decimos. Nosotros siempre con auténtica libertad, no nos duelen prendas en reconocer nuestros errores si nos equivocamos. Y evidentemente, si alguien quiere Palmero, sea para los Oviedo de baloncesto, sea para otro equipo, no están en el programa adecuado. Nosotros siempre vamos a dar nuestra opinión, nos guste o no nos guste. Y creo que de momento lo que vislumbramos de la posible plantilla para el año que viene, para la próxima temporada, nos gusta, Julio. Sí, bueno, y además un tema muy claro, Fran, es decir, nosotros siempre hacemos críticas, hemos ponderado muchísimo, muchísimo al club como a ningún club, porque además lo hemos hecho merecidamente, porque el Oviedo Baloncesto ha hecho, bueno, muchísimas cosas bien a lo largo de su historia. Ya no voy a decir de las últimas 10, 11 temporadas en LEP, sino en toda su historia. Pero también, lógicamente, cuando vemos algo que no nos gusta, tenemos la obligación de decirlo. Porque, bueno, de los CB y del resto de equipos. Y del resto de equipos. ¿Por qué? Porque siempre lo hacemos. AZBA, quien sea. Correcto. Y además, de hecho, lo hemos hecho, ¿no? Ahí están los programas para demostrarlo. Pero lo hacemos básicamente buscando siempre el bien del equipo, ¿no? El bien del equipo. Si vemos algo que no nos gusta, evidentemente tenemos que decirlo. No podemos obviar la realidad, ¿no? Y bueno, efectivamente la plantilla que se está construyendo esta temporada, bueno, pues tiene buena pinta de momento. Y yo lo único que espero es que, bueno, en el equipo tenga que haber 2 o 3 jugadores veteranos que, bueno, que equilibren un poco la juventud que se presupone que va a tener la plantilla. Todas las temporadas el Oviedo ha tenido algún jugador veterano, siempre en su equipo. Los últimos años fue Oliver Arteaga, que también está ahora en la dirección deportiva, y eso puede suponer también, pues evidentemente, una posibilidad a lo mejor de acceso a determinados mercados que puede venir perfectamente bien a la Liga Oviedo por el conocimiento, lógicamente, que tiene de la Liga y los contactos que se supone que pueda tener el bueno de Oliver Arteaga, y por lo tanto yo espero que se vuelva, que el año pasado, la temporada pasada, haya sido una excepción en esas buenas vibraciones que teníamos todas las temporadas. La temporada pasada ya no la teníamos desde el principio, desde el momento que se conoció el nombre del entrenador. Y bueno, esperemos que esta temporada sea diferente. Para ello yo creo que se está trabajando y espero que al final el resultado sea así. Y ojo, el hecho de que yo haya comentado que Javi Rodríguez no hubiera sido mi primera elección para el banquillo no significa que el Alimerca Oviedo no vaya a hacer una gran temporada, ojo, ni significa que Javi Rodríguez no esté perfectamente capacitado para llevar las riendas del equipo. Yo simplemente comenté eso, di una serie de argumentos y bueno, espero y deseo y estoy convencido que al final va a suceder así, que el Alimerca Oviedo va a hacer una magnífica temporada. Julio, cerramos tras prácticamente una hora el tema del Alimerca Oviedo Baloncesto y vamos a repasar un poquito el mercado del Alejoro, los últimos movimientos, que hay cosas interesantes. Antes de hablar de mercado propiamente dicho,
Voy a comentarte cosas de dos equipos que me llaman la atención. Estudiantes, ya tiene confirmados a Adam Sola, a Tom Sleimanis y a Michael Carrera. Prácticamente, si no está confirmado, a punto de caer Kevin Larsen. Se habla de que pueden fichar también Alec Wintering, Johnny D, que volvería al Estudiantes, y Mindaugas Cacinas. Bueno, ya, si juntan estos 7 nombres más alguno más, yo no sé si al Estudiantes ya hay partidos a los que vale más no presentarse a jugar contra él, porque vamos, es prácticamente un all-star, aunque cuidado, hay mucho ego ahí y a ver cómo se lleva ese tema de aunar tanto talento y tanto ego, ¿eh? ¿Qué pensará Javi Rodríguez? Seguramente pensará que ya le podían haber dado a él esa plantilla, ¿no? Por ejemplo. Bueno, respecto al tema de los egos, yo creo que en ese sentido Pedro Rivero yo creo que maneja bien los vestuarios, ¿no? Bueno, pero Porque, cuidado bueno, que el año ahí hay pasado... uno, perdona, ahí hay un jugador muy explosivo que, como Michael Carrera, que me consta que en el vestuario del Lleida tenía sus más y sus menos, pero claro, era el rey, ahí sí que era el rey del pollo frito, como Ramoncín, pero claro, aquí no va a ser el rey del pollo frito. ¿Qué le pasó a Michael Carrera en la CB? Que no rascó Ya. bola. Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que lo que va a hacer el entrenador es sentarse a hablar con él y decirle claramente cómo son las cosas, decirle que está en un equipo que tiene que intentar aspirar al ascenso y que él tiene que ser un elemento más, si es diferenciador, pero simplemente diferenciador para el resto de los equipos, pero no para Claro, su propio no equipo. se va a jugar Eh, todos los balones él, aquí va a tener que compartir con Larsen, evidentemente. con Wintering, con Johnny D, etcétera. Está claro. Y yo creo que tiene que sentarse con él y hacerlo de esa manera, ¿no? Supongo que lo hará, dadas las características. Esto no debería ser necesario en un jugador que tuviese una idiosincrasia normal, vamos a decirlo así, pero como es un jugador que tiene una idiosincrasia no habitual, pues tendrá que hacerlo, ¿no? Yo creo que Pedro Rivero conoce bien a Michael Carrera porque se ha enfrentado a él en diferentes momentos y sabe perfectamente cómo es el carácter. Y bueno, pues me imagino que ya Teo se sentará a hablar con él y bueno, pues supongo que el jugador entrará en razón, porque no es lo mismo tampoco jugar en Leria que jugar en Estudiantes, ¿eh? No es lo mismo. Quiero decirte en el sentido de que Estudiantes es un equipo, bueno, histórico del baloncesto español. El Lérida es un equipo, bueno, histórico también, pero bastante menos de historia tiene el Lérida que el Estudiantes, y también eso es un aspecto que tendrá que cuidar, ¿no? La presión que hay también detrás del Sí, y club. que, bueno, se supone que del estudiante se emanan o se dimanan o emanan unos valores que tienes que cumplir, ¿no? No vale cualquier cosa. Por eso, a veces tienes que saber también al equipo un poquitín, al equipo al que vas. Por cierto, Michael Carrera, que no sé si te acuerdas de La Bola de Cristal, el gran programa de La Bola de Cristal, ponía a veces, ponía un pequeño segmento con imágenes de varios tipos y nos decía, este lee, este no lee. No sé si te acuerdas de aquella dicotomía que tenía. Michael Carrera tiene pinta de ser de los que no lee. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que en el estudiante va a tener que acostumbrarse a varias cosas de las cuales ha A pasado leer un poco, ¿no? A lo prácticamente mejor. estas últimas temporadas y va a tener que hacerlo porque si no va a tener problemas. Bueno, Julio, San Pablo Burgos, dos temas. Hereda, adiós al club, el patrocinador Hereda, este señor que también venía a cambiar el mundo del baloncesto, el penúltimo millonario caprichoso que cansó del juguete, había metido dinero en el Burgos, había metido dinero en el Orense, en el Ávila, ya en el Orense ya el año pasado se retiró antes de empezar la temporada, ahora lo deja en Burgos. Yo creo que ese tipo de gente no nos hacen ninguna falta ni en el baloncesto ni en el deporte. Ese tipo de caprichositos, hijos de papá, aunque este ya era talludito, ya tenía canas en más de una zona del cuerpo, no solo en la cabeza. Y como te digo, Julio, bueno, pues son gente caprichosa que si vienen con aires de grandeza y con mucha soberbia y luego si no funciona el juguete, porque claro, no es así, no es como sus juguetes particulares, no es el Ferrari que se compran en el concesionario de lujo, si no le gusta como los resultados, pues cansan y se van, ¿no? Yo creo que ese tipo de gente tenemos que huir de ellos como de la peste negra. Sí, bueno, no, ese tipo de personajes sobran en el mundo del deporte y lo que pasa es que, bueno, el hecho de que se vaya a Hereda, que es un patrocinador importante,
hace que me da la impresión de que hace que el Burgos el año que viene vaya a pasar travesía como le pasó a Estudiantes, que bueno, las plantillas de las 2 últimas temporadas pues fueron de aquella manera, y a lo mejor al Burgos le pasa un poquitín eso, ¿no? Que se convierta en un equipo más humano, entre comillas, y más un equipo más del, bueno, iba a decir del montón, o dentro del gran mogollón de equipos de mitad de tabla hacia arriba. Bueno, además hay un aspecto importante, va a compartir categoría con el Tizona. O sea, ya la competencia la va a tener en casa sin salir de los límites de Burgos, y las subvenciones son las mismas, evidentemente, al estar en la misma competición, las subvenciones públicas que pueda recibir el San Pablo Burgos van a ser exactamente iguales que las del Tizona. Julio, así todos suenan nombres importantes, ¿eh? Ignacio Rosa, Mike Spade y Prince Ali, 2 ex-OCB y jugadores muy interesantes como, ya te digo, Ignacio Rosa, Mike Spade y Prince Ali. Yo creo que, sea como sea, el San Pablo Burgos va a tener un equipo interesante. Sí, hombre, al final, oye, por mucho que baje en la aportación económica por la falta de ese patrocinador importante como era Hereda, bueno, no significa que con la masa, entre otras cosas, de abonados que tiene el Burgos, que me imagino que la seguirá manteniendo, debe andar por 9 o 10.000 abonados, pues solamente con eso ya puedes montar un presupuesto interesante, ¿no? Pues fíjate, y el propio San Pablo Inmobiliaria, y el propio San Pablo Inmobiliaria, efectivamente. Del presidente. Correcto. Bueno, pues mira, si Speig se confirma que firme por Burgos, la verdad es que se está convirtiendo en un trotamundos del baloncesto español, ¿no? Porque ya habrá pasado por bastantes equipos siendo tan joven. Bueno, vamos a seguir pasando equipos, Julio, que hay equipos ya que están bastante avanzados y vamos a empezar por 2 de ellos. Guipúzcoa. Tengo 3 movimientos de mercado de Guipúzcoa. Ha renovado a Ander Martínez, el alero que el año pasado hizo 8 puntos de media en la liga regular y 3 rebotes, pero es que en los playoffs hizo 10 puntos de media y 5 rebotes. Un jugador que yo creo muy interesante en la categoría. Y ha fichado por 3 años a Mane Sansorregui, ya hablamos de ese rumor en el último programa de playoff. Alero de 21 años, 1,94, que procede del Juaristi. El año pasado 8 puntos, 4 rebotes de media y 8,3 de valoración. Y otro fichaje nacional interesante, Iván Aurrecoechea, el ala pívot de 27 años, 2,04. El año pasado en el Albacete terminó la temporada jugando los playoffs con Estudiantes y en el cuadro manchego promedió 12 puntos, 7 rebotes y 14 de valoración. Iván Aurrecoechea, formado en Estados Unidos y con experiencia también en las ligas chilena e islandesa. Como te digo, Ander Martínez más los fichajes de Ansorregui y Aurrecoechea, yo creo que está haciendo un equipo interesante en Guipúzcoa, sumado a los jugadores que ya tenía pues eso, con contrato como Zubizarreta o Miquel Motos. Sí, bueno, jugadores casi todos con origen, bueno, denominación de origen, ¿no? Vamos a decirlo así, con un entrenador que yo creo que también es de la casa, bueno, de la zona, como es Mikel Odriozola, ¿no? Y bueno, pues nada, está configurando un equipo interesante. Ander Martínez hizo muy buenos playoffs, es un jugador muy interesante. Recuerdo perfectamente en esa semifinal de la Final Four contra Burgos, es un jugador que tira muy bien de 3 y bueno, puso en bastantes problemas al equipo burgalés, fue uno de los destacados y es un jugador interesante. Ansorregui yo creo que ha hecho muy buenas temporadas en Juaristi, por lo tanto conoce además la liga y yo creo que se va a desenvolver bien. Y el otro fichaje pues también, ¿no? Es un jugador con experiencia que ya estuvo por Estudiantes, por Albacete y bueno, aparte de su formación Estados Unidos y el participar en las ligas extranjeras y por lo tanto, bueno, pues yo creo que el Guipúzcoa está haciendo un equipo muy de parecer de Mikel Odriozola precisamente y con jugadores de denominación de origen que yo creo que pueden dar un buen resultado. Otro equipo que también ya tiene la mitad de la plantilla hecha, tiene 5 renovaciones, aunque nadie es de un jugador vinculado y ha hecho ya su primer fichaje, es el Valladolid, Julio, de Paco García. Ha fichado a Jaime Fernández, el ala pívot de Almansa. Claro, Almansa han quedado todos libres y ahí hay jugadores muy interesantes, lo hablábamos en la pasada edición de playoff. 23 años, 2,07, este jugador formado en las canteras del Zaragoza y del FC Barcelona.
pasó por el Huesca del Plata y el año pasado en Almansa casi 10 puntos de media, 5 rebotes y 10,5 de valoración. Un jugador que yo creo que va a haber un salto en su evolución, en su carrera, porque hasta ahora había estado en equipos más modestos y ahora va a ir a un gallo más potente como es el Valladolid. Pero bueno, creo que puede ser un buen fichaje para el equipo pucelano, Julio. Sí, sí, es un jugador muy interesante, joven todavía, con buena formación previa y que lo ha hecho francamente muy bien ahí en Almansa, ¿no? Un equipo que desgraciadamente pues al final no puede salir a competir en el Oro y bueno, pues efectivamente, como bien comentábamos, ahí hay una cantera importante de jugadores que podrían ser bastante aprovechables. Tizona también está ya con mucho avanzado, ha renovado a Dutiam, el pivo senegalés, ya tenía otras 4 renovaciones, me parece, anteriores, y ha hecho también un fichaje que es Gerard Llofresa, el hijo de Rafa Llofresa, base de 22 años, 1,83, él salió de la cantera del Juventud, estuvo en el filial del Obradoiro en Liga EVA, que lo vimos jugar bastantes veces contra los equipos asturianos. Luego pasó por el Clavijo y el año pasado estuvo en el Prat. Y ojo que sus números en el Prat, nada malos, 10,5 puntos de media, casi 41% en triples y 10 de valoración. Es un base muy anotador que a veces incluso juega por momentos de 2, aunque no sea muy alto, y sobre todo con muy buena mano. Yo te digo, yo lo vi muchas veces jugando con el filial del Obradoiro. Y bueno, para un equipo modesto como es el Tizona, que de momento tiene renovaciones y este fichaje, lo cual me hace pensar que el presupuesto, volviendo de antes, no sea muy alto, está fichando un jugador de Les Plata, pero bueno, lo que te digo, creo que puede ser una buena incorporación para un Tizona que evidentemente va a ser uno de los equipos sobre papel que esté en la pelea de la salvación. Sí, es un jugador interesante, con unos antecedentes familiares, imagínate, Casi tanto nada, ¿eh? padre, tío, el abuelo, El José abuelo. María Llofresa, que fue un gran jugador de la entonces Primera División, hoy Liga ACB. Y bueno, pues bueno, es un jugador interesante, ¿no? Joven, con muy buen tiro exterior, como no podía ser de otra manera, lógicamente. Y yo creo que eso debe ir escrito en los genes. Sí, yo creo Y bueno, que cuando nacen los de la familia de Joffrey, cuando nacen y están en la incubadora, ya lanzan el biberón y meten en un triple, no sé. seguro, efectivamente, así es. Y bueno, es un jugador interesante para un equipo modesto como es el Tizona y bueno, supongo que al final les aportará unas buenas prestaciones. Otro equipo que también va avanzando bastante la plantilla es Castellón, Julio. Ha hecho otro fichaje más, Dani Manchón. Es un escolta que también puede jugar de base, 25 años, 1,93. Él salió de la cantera del Valladolid, estuvo en el Palencia brevemente, luego pasó por diversos equipos de EVA y Les Plata, y el año pasado estuvo en el Sibiu de Rumanía, equipo que estuvo aquí hace unos veranos jugando un torneo de pretemporada aquí en Gijón. Promedió 8,4 puntos y 1,8 asistencias. Es un jugador, evidentemente, que llega para un rol de banquillo en principio, para salir desde la segunda unidad, pero bueno, una apuesta interesante y un jugador todavía joven, 25 años, 1,93, como te digo, y ese movimiento de Castellón. Sí, es un jugador joven pero con experiencia, ¿no? Ya ha pasado por diferentes equipos, diferentes categorías. Yo creo que ha tocado prácticamente todas las categorías de las competiciones FED. Esa experiencia en Rumanía, por lo tanto, bueno, es un jugador que en un momento determinado también te puede aportar cosas y en un equipo que, bueno, tiene una plantilla importante como es el caso de Castellón. Y los dos últimos equipos de los que vamos a hablar, Coruña ha renovado a Alice Font. Coruña va un poco lento de momento en el mercado, pero ya tiene algún jugador. El año pasado, bueno, un tirador de primera magnitud. Tú mira que medias, Julio, 10,1 puntos por partido. En triples, 45,7% de media, que es una barbaridad. Y en tiros libres, que tanto hablamos de los tiros libres hoy en día, este está en 75,5%, que no está tampoco nada mal. Y luego también te quiero hablar de Melilla, aunque me comentes estos dos movimientos juntos. Ha contratado a Rafa Monclova, entrenador que vuelve a Melilla, estuvo el año pasado en Alicante, anteriormente estuvo en el Murcia. Uy, ya me haces el signo de Julio César. No, me parece que no son todos muy de tu devoción, Rafa Monclova. No está haciendo buenas temporadas Rafa Monclova, no está, yo creo que no está
proyectándose o creciendo como entrenador y, bueno, creo que es un fichaje. Oye, luego los resultados me dejarán mal, pero creo que es un fichaje que yo tampoco lo tendría, si fuera director deportivo, no lo tendría en mi agenda, probablemente en los 10 primeros puestos en mi agenda de entrenadores. Sí llama la atención de que él siempre encuentra cómodo en Lesboro, ¿eh? Se mueve bien la gente. Bueno, hay gente que, oye, que tiene buenos agentes y gente que tiene gente alrededor que se mueve bien en el mundo del baloncesto y en ese sentido, hombre, yo no puedo entender, salvo por el tema de los cupos, que, por ejemplo, Manu Rodríguez y el señor Camba sigan en Palencia en la Liga ACB, por ejemplo. Es decir, no lo termino de entender, quizás es por el tema de los cupos en el caso de Manu Rodríguez, pero bueno, son de ese tipo de jugadores o de entrenadores que a veces no sabes muy bien cómo y dónde y por qué, pues siempre encuentran acomodo y bueno, siguen su carrera dentro de la liga, ¿no? Y bueno, la renovación de Alex Font, un jugador, un tirador de garantías de lo mejorcito que hay en la liga. Por supuesto, un jugador importante y, lógicamente, un punto muy a favor, porque supongo que tendría ofertas de otros equipos, un punto muy a favor de Coruña, un jugador importante dentro de la liga. Bueno, Julio, pues eso ha sido el mercado de Lesboro. De Liga EVA, como te digo, simplemente comentar que se formalizaron las inscripciones de Círculo Gijón y Tartiere Auto Gijón Basket este pasado viernes. Ya están inscritos los 2 equipos en Liga EVA, evidentemente también en la Universidad de Oviedo. Tendremos 3 equipos asturianos la próxima temporada. Ahora hay que esperar que salgan ya. Imagino que entre lunes y martes en la Federación Española de Baloncesto publique la lista de todos los equipos inscritos en las categorías que organiza, es decir, en masculino Lesboro, Les Plata y Liga EVA, y en femenino Liga Endesa, Liga Challenge y Liga Femenina 2, donde estará el ASBA también, por supuesto. Tendremos 5 equipos asturianos el año que viene en Ligas FEB y luego nada, ir sacando los calendarios y sorteando calendarios. Y supongo también, eso ya es una suposición mía, que la próxima temporada, la próxima semana, quizás tanto Círculo como Gijón Basket ya tengan ya hagan oficiales algunos movimientos de plantilla. Espero que sea así. Julio, cerramos el programa, pero no quiero irme sin comentarte un tema que leí el otro día en una portada del Corazón. Creo que fue en el Ola, pero no, ahora mismo como hay varias publicaciones y ya sabes que siempre ojeamos esa prensa y a veces mezclamos una con otra. Creo que fue el Ola. Sacaba un especial, evidentemente, sobre la boda de ¿quién? De Tamara. Íñigo Nieva. Íñigo Nieva. Y decía, titulaba El triunfo del amor. ¿Cómo podemos definir ese titular? Visto lo visto, visto los antecedentes de esta pareja y sobre todo del parejo, de la parte masculina. ¿Tú crees que ha triunfado el amor al dinero de la exclusiva, el amor, no sé, qué tipo de amor ha podido triunfar ahí, Julio? Pues un amor no correspondido, no sé qué tipo de amor. A ver, bueno, hombre, lógicamente la revista de cabecera que hace el reportaje y que tiene la exclusiva, pues qué va a poner, ¿no? Pero bueno, en principio todos los condicionantes apuntan a que, bueno, ese tipo de relación, lo han dicho muchísima gente, etcétera, pues no es una relación amorosa al uso y se basa más en otros conceptos, ¿no? Bueno, veremos a ver, ¿no? Veremos a ver cómo va transcurriendo todo. Yo había pronosticado que ese matrimonio duraría menos de un año, ¿eh? Vamos a verlo de aquí a julio del año que viene. Y bueno, oye, igual... ¿Llegará el play-in? ¿Llegará el play-in? No llega al play-in. No llega al play-in, ¿no? Al play-pijín no llega. Y a lo mejor igual nos tapan la boca a todos y resulta que hablamos tú y yo dentro de 20 años y siguen ahí, ¿no? Bueno, seguramente lo vamos a ir viendo en las próximas fechas. De momento, la gran parafernalia que se montó en esa boda, donde, por cierto, se comenta que Isabel Preisler, madre de la novia, estuvo bastante a disgusto con algunas cosas que sucedieron y algunas de ellas motivadas por el propio Íñigo Nieva, que parece ser que hizo un discurso que a la madre de la señora Preisler no le gustó nada, pidiendo disculpas a la familia, a su familia política y tal, por su comportamiento anterior, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente no era el momento ni el lugar
y eso a la señora Pérez no le sentó bien. Entonces, bueno, iremos viendo un poquitín cómo va transcurriendo todo, porque esto no ha hecho nada más que empezar y me imagino que se irá desencadenando por capítulos. Bueno, a lo mejor lo del triunfo del amor venía porque, bueno, el señor Onieva, perdón, es muy partidario de compartir su amor con las personas femeninas. Sí, bueno, de hecho, han salido algunas que han expresado claramente que han tenido una relación con él. Es muy amoroso, vaya. ¿Eso qué quiere decir? Sí, bueno, hombre, igual tiene para dar y tomar, ¿no? Bueno, dar y tomar es un poco ambiguo, más bien para dar. Sí, bueno, es la expresión para dar. Bien, iremos viendo cómo va desarrollándose esto, porque me imagino que estas dos personas pues estarán en las revistas una semana sí y otra casi también, ¿no? O sea, que lo iremos viendo por capítulo. Sí, no, esto va a dar como tenemos jornadas por delante, pues mira, tendremos casi, igual que hacemos el resumen de estadístico y de cada competición y tal, y cómo van las clasificaciones, iremos dando también la clasificación Falcó o Nieva, podemos denominarlo así también. Efectivamente. Y ponerle a lo mejor como la famosa escala de Richter, ¿no? Según la semana, va subiendo, baja. La escala de los terremotos. De los terremotos, ahí está. Bueno, Julio, ha sido un auténtico placer tener contigo este programa extra un domingo por la mañana. Nos ha faltado una cosa, el vermú. Nos ha faltado el vermú, ¿eh? Teníamos que haber puesto un vermú aquí, unas aceitunas. Y mira, además se me quitó la alergia y todo. Podríamos haber tomado aquí el vermú tan ricamente, pero bueno, para otra lo implementamos. Voy a recomendar, no sé si hay una marca que conoces que se llama Petroni, es un vermú español, gallego, que es de sabor magnífico. Entonces recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, ¿eh? Se llama Petroni, además la botella es una botella guapísima, estéticamente hablando, es blanca y es como ceramicada, está muy bien, y el vermú está que está para tomar un par de botellas todos los días. ¿Qué te digo yo? Bueno, pega mucho el vermú. ¿A ti qué te gusta más, el blanco o el de color? No, yo siempre de color. Pues no mira, soy racista. Yo el blanco. Yo siempre fui más de martini blanco. Yo tiene que ser el de color, pero bueno, tal, y ya te digo, todo el mundo que pruebe el Petroni, que es magnífico. Me lo apunto y mira, para la próxima, que vaya por ahí a tomar un vermú, a ver si tienen el Petroni y ya te diré qué tal. Luego igual si tomo 2 o 3, igual el programa lo hago, no sé, en gallumbos. Bueno, o no sé, o cantas Asturias Patria Querida al revés. Bueno, es otra opción. Puede ser. Estaremos muy pendientes del señor Onieva y sobre todo del baloncesto asturiano, hablando ya en serio. Ha sido un placer, como siempre, traeros este programa. Además, yo creo que os debíamos un poquito de un programa extra. A ver si tienes aquí un apunte, ¿no? Como siempre digo, Fran, y yo creo que lo voy a apuntar de aquí a que haya cambios, por favor, al Principado de Asturias, mejoren la aportación que le dan al Oviedo Baloncesto. Eso es 15.000. Pero a ser posible que no mejoren de 15.600 a 15.800, por ejemplo. No, por favor, que suben unas cantidades, que den unas cantidades aceptables a un equipo que, ya digo, pasea el nombre de Asturias por toda España, y que yo creo que ha sido un equipo en todo momento modélico dentro del baloncesto español, y que no tiene, por parte de las instituciones públicas, no tiene, salvo el Ayuntamiento de Oviedo, no tiene el reconocimiento que se merece. Así es, Julio. Como te digo, ha sido un auténtico placer tener un programa un día como hoy. Además, creo que os debíamos un programa extra. Y nada, enseguida estamos con el programa habitual de esta semana. Esperemos hacerlo en las fechas habituales, a ver si nos lo permiten los compromisos. Agradeceros, como siempre, la atención prestada. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, no sé qué estáis esperando, apuntaros al canal, marcar la campanita de notificaciones, darle a me gusta, que no cuesta nada, que llegue gratis, caramba. Y lo dicho, disfrutar del baloncesto, de lo que haya. Esto hay competiciones de selecciones, está la Liga de Verano de la NBA y dentro de poco empezarán los amistosos. Y como os digo, disfrutar de la vida, eso es muy importante. Y de este domingo, de este fin de semana, gracias por la atención y nos vemos la próxima semana en Playoff. Muy buenas tardes. Podemos decir buenas tardes ya. Estamos ya
a las 2:30. Así que buenas tardes, Julio. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.